Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Panenka, un canal sobre fútbol español con vídeos de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Sé que has entrado buscando una entrevista a David Bobilla y quedan 10 segundos para que entre el vídeo, pero yo solo te pido que te suscribas si has entrado, seguro que eres nuevo por aquí, llevo 2 meses de canal y estoy intentando hacerlo crecer, así que no te molesto más, entra ya al vídeo, pero venga, suscríbete y dale un like. Primero, darte las gracias por la oportunidad de entrevistarte y también porque he tenido una mañana bastante ajetreada, estaba en otra ciudad, me ha dejado tirado el coche y la hemos atrasado y oye, pues has accedido, encantado que eso... Pero problema y suelo empatizar mucho porque todos tenemos situaciones de estas y todos estamos empezando en algo y a veces se tuercen las cosas, así que nada, Sí, efectivamente. cero problemas. Darte las gracias y oye, que es una oportunidad buena para mí también. Yo soy entrenador, entonces de manera egoísta también, evidentemente, hablar con un entrenador de tu trayectoria es algo muy positivo para mí. Si te parece la entrevista, más que repasar la trayectoria, vamos a empezar un poco por lo más actual, que hemos estado hablando ya fuera de cámaras, que tienes un proyecto nuevo, ahora estás sin equipo, pero has optado por una opción que más allá de entrenar jugadores, parece que vas a entrenar entrenadores, ¿verdad? Si nos puedes explicar un poco en qué estás. Sí, bueno, compartí antes con un colega, he tenido también una grabación hace un rato, de que a diferencia del año pasado, que también por estas fechas estaba sin entrenar, este año los días son mucho más productivos, ¿no? Mucho más productivos porque me siento más realizado, estoy disfrutando mucho del proceso. Lo que he sacado, bueno, pues es una plataforma, estamos en una comunidad de, ya son 800 y pico entrenadores, los que estamos ya, cada día se van suscribiendo más entrenadores, y lo que hago es nada, mando un email diario donde parto alguna experiencia, algún aprendizaje que he tenido, un email de 2-3 minutos de lectura y donde hay algún tipo de lección, de aprendizaje que he tenido en estos 26 años en los banquillos, y luego pues bueno, derivo ahí a la plataforma, a la web, donde mentorizo entrenadores, que ya hay unos cuantos que estoy mentorizando, ya lo hacía antes de sacar esto. Doy un par de 2 o 3 masterclass a la semana, o sea, a la semana, al mes, perdón, sobre diferentes contenidos, y luego también conversaciones, que eso voy a empezar dentro de poco, conversaciones inspiradoras con entrenadores top, ¿no? Y bueno, la verdad que estoy disfrutando de este camino, porque como hablaba con una persona, con Miguel Llorente, que tiene un podcast, que también tiene una membresía con entrenadores, que el que enseña aprende 2 veces, ¿no? Y claro, cuando quieres tratar o compartir algún tipo de temática, te obligas tú a mirar hacia adentro, a cuestionarte tus creencias, tus paradigmas, y estoy disfrutando mucho de todo este proceso, así que bueno, desde Mr. Movilla, que se llama la web, te puedes suscribir, y la verdad que estoy sorprendido con la aceptación que está teniendo y con bueno, el interés que hay por salirse de la formación reglada, ¿no? Que la formación reglada te da la titulación, es lo que te permite, pero como compartimos muchos entrenadores, bueno, hay una gran diferencia entre un entrenador de fútbol y un técnico titulado, ¿no? Y sobre todo está en la vocación. Ya, mira, tú en algunas entrevistas has dicho que eres entrenador por vocación, tú lo tenías muy claro desde pequeño, llevas más de 20 años entrenando, 10 años, que tenías muy claro que querías ser entrenador. Sí, desde los 10 años lo verbalicé, lo comparto, ¿no? En más de un sitio, que yo a los 10 años ya verbalizaba que quería ser entrenador, ¿no? Mientras mi entorno, mis amigos, mis compañeros de equipo, pues soñaban, ¿no? O querían ser entrenadores, jugadores de primera división. Yo soñaba con entrar en primera división, ¿no? Y bueno, pues la vocación no es algo que eliges, te elige a ti. Ahora veo comportamientos muy claros que antes de los 10 años ya estaba orientado a eso, ¿vale? Pero bueno, eso en clase con 11, 12 años ya preparaba la táctica de los recreos del equipo, y bueno, pues tenía esa visión y esa sensibilidad, ¿no? Y bueno, por eso dejé el fútbol con 19 años para ser entrenador. No hubiese llegado a primera división, pero bueno, ya había jugado en tercera división y había estado en categorías inferiores de Athletic de Bilbao, y bueno, de alguna manera, a pesar de las dificultades que tuve, porque todo el mundo te decía sigue jugando, sí, hoy en día puedo decir que elegí el camino que guiaba un poquito mi corazón, y bueno, me considero un privilegiado porque llevo ya 20 años viviendo ello, ¿no?
Pues mira, después hablaremos de ese inicio de carrera que tuviste como entrenador, que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba investigando para prepararla. Pero bueno, como yo te he dicho, yo soy entrenador, entonces de manera egoísta voy a tirar un poco la entrevista por ahí con el rol de entrenador, la figura, y te quería preguntar, para iniciar la entrevista, que igual es una pregunta demasiado abierta, pero imagínate, tú ahora estás sin equipo, pero el año que viene te llama en junio X equipo, da igual cuál, te presentas en julio en la pretemporada con tu grupo. ¿Qué son los primeros pasos que tienes con el vestuario? ¿Qué son las primeras cosas que dices, vale, esto tiene que hacerse así? Bueno, esto tiene una complejidad mayor porque se puede dar eso en junio, se puede dar, he tenido ya situaciones que no me han... Entonces ahí la situación tiene más complejidad porque ya un equipo es un ser vivo, ¿no? y ya no lo coges en su niñez, digamos, ¿no? Como puede ser una pretemporada, ¿no? Pero bueno, eso lo que tratas de... O sea, no vas con una idea preestablecida. Yo no creo en que los entrenadores tenemos que ir con nuestro libro a los clubs, tenemos que ir con un libro en blanco y preguntar mucho más que hablar. Yo soy muy de hacer preguntas, como tú has dicho, abiertas, a través de la mayéutica, para conocer, para saber, para identificar y para adaptarse. Un entrenador debe adaptarse. A mí estos entrenadores que dicen, lo respeto, yo respeto a todo el mundo, pero no comparto estos entrenadores que hablan de su idea de juego, su modelo de juego, este tipo de cosas que están tan manoseadas y que tanto se alejan luego de la realidad, sin tener en cuenta la idiosincrasia del club, las características de los jugadores y tal. Creo que están anteponiendo su ego a la necesidad del equipo, y un entrenador no debe ser un líder, y un líder, para mí, dicen que hay muchas formas de liderar, para mí solo hay una, es al servicio del equipo y preguntándote qué necesita el equipo de ti. A partir de ahí el contexto, esto no es decir esto se hace así, sino vamos a ir juntos en esta dirección, ¿no? Y para eso hay que inspirar, no hay que... el entrenador de antaño, de mando ordeno, esto se hace así, y que trata de liderar, que eso no es liderar, a través del miedo a las consecuencias. Eso no es tener autoridad, eso es tener poder y ejercer ese poder. Y ese poder, cuando lo ejerces, tiene un recorrido muy corto, y como entrenador yo aspiro a tener recorridos más largos, aunque la industria te lo dificulte, ¿no? esa sensibilidad. Mira, pues ya vas introduciendo el término de liderazgo, que es algo que se repite mucho en tus entrevistas, tus intervenciones. Yo, cuando me diste clase en el UEFA, es una de las cosas que más me quedaron, el tema del liderazgo y la identidad de grupo. ¿Dirías que es la clave como entrenador, o una de las grandes pilares como entrenador, ese liderazgo en el vestuario? La que más. La que más. De hecho, yo te diría, Javier, que ahora que te dan todo desde UEFA, todo el temario para las diferentes titulaciones, yo, si tuviera mano ahí, que ni la tengo, ni la tendré, ni aspiro a tenerla, el 60% de las temáticas irían orientadas a habilidades de liderazgo, recursos de capacidades, habilidades de comunicación, inteligencia emocional, coaching, PNL, bueno, todos esos aspectos que van más relacionados con las personas que con el juego. Porque el juego, vamos a decir, un entrenador de fútbol tiene que saber de fútbol, ¿vale? Pero realmente lo que tratan, y para mí no lo consiguen, pero lo que tratan es de darnos o enseñarnos a entender el juego y a darnos recursos que van más sobre el proceso, ¿no? Procedimentales, metodología, técnica, táctica, bueno, hay otras asignaturas, entiendo, más residuales o menos importantes todavía que esas, para ejercer como entrenador. Para mí, el entrenador del futuro, o del presente ya, pero el que visualizo dentro de 5, dentro de 10 años, tiene más que ver con habilidades de liderazgo que con conocimiento del juego. Al juego puedes acceder, al conocimiento del juego puedes acceder a través de múltiples plataformas, congresos, y todos tenemos nuestra sensibilidad. Creo que hoy en día el entrenador, hay burradas, pero el entrenador de fútbol profesional, o que está en ciertas categorías, más o menos todos entrenamos de manera parecida, parecida. Todos tenemos un nivel de detalle, de análisis, de sensibilidad parecido. Lo que marca la diferencia es el liderazgo. Y ahí dentro del liderazgo
pues ahí es donde menos recursos te dan en todas estas formaciones regladas. Por lo tanto, para mí es la más importante, y también por eso es una de las motivaciones que sacado esta plataforma, porque de alguna manera uno se hace maestro de aquellos, dificultades o problemas que ha tenido que resolver en su vida, ¿no? Y yo me he dado cuenta que he tenido que afrontar muchas situaciones que nadie me había explicado, nadie me había formado y nadie me había inducido a explorar, ¿no? Y ha sido la experiencia lo que me ha llevado a hacerlo. Igual es una pregunta un poco complicada, pero ese liderazgo, ¿cómo se construye? O sea, ¿cuál es la manera? Si hay una manera, claro, porque entiendo también que depende muchísimo de los contextos, de las personas que te encuentras, pero ¿qué intentas aplicar tú en tus etapas? Muchas cosas, pero bueno, aquí hablaremos de crear un equipo de alto rendimiento, que es tremendamente complejo porque requieres de un tiempo que la industria no te lo da. Cuando digo la industria, es todo lo que no tiene que ver con el verde y con el vestuario, ¿vale? Para mí el fútbol, pensaba cuando me hice entrenador que está relacionado con el verde y con el vestuario. Cuando digo verde, todo lo que acontece dentro del terreno de juego y con lo que pasa dentro del vestuario, pero a medida que fui avanzando me di cuenta que la industria tiene mayor dimensión y afecta mucho más a lo que acontece en el verde, ¿vale? Yeah. Entonces, dentro de eso, ¿por dónde empiezas? Lo ideal, te voy a hablar el ideal, otra cosa es que luego tienes que tener cintura y buscar atajos, porque no, insisto, no hay tiempo, es buscar desde generar vínculos de calidad, de alinear por un propósito compartido. No olvidemos que esto es un deporte de equipo, sí, y los egos, todos tenemos egos, pero bueno, hay que alinearlos por una causa común, potenciar el sentimiento de pertenencia, trabajar la cultura de equipo, generar esa consciencia sistémica que yo llamo, para que el equipo tenga un idioma común, un lenguaje común y una forma de comportarse común, alineada con esos valores que debes implementar en un equipo y que están relacionados a su vez con la idiosincrasia del club. Para mí es muy importante alinear esos tres ejes, ¿no? La sensibilidad del entrenador con las capacidades, características de los jugadores y la idiosincrasia del club, y desde ahí trataría de construir, dentro de que tu pregunta es muy amplia, sí, y puede entrar mucho al detalle, ¿no? Pero yo lo enfocaría por ahí. Y por ejemplo, si nos tuvieras que dar alguna acción concreta que hagas o que hayas hecho en tu carrera de, bueno, pues a mí estas o dinámicas de grupo o tener conversaciones periódicas con X jugadores, tal, alguna acción concreta en la que digas, bueno, pues esta a mí, por ejemplo, me parece que es útil. Es todo un compendio de todo, pero todo, Javier, hay un aspecto que todo hay que asociarlo al contexto. El contexto es muy importante, por lo que te es útil en un lugar igual es improductivo, incluso contraproducente en otro. ¿Vale? Por un ejemplo, mi primera etapa en Zamora fue útil todo lo que fuimos implementando para construir un equipo de alto rendimiento que se sostuvo durante 3 años y pico. Nada que ver con la segunda etapa, que tuve que buscar atajos por unas circunstancias. Bueno, meten al presidente en la cárcel, 5 meses de impagos, situaciones muy, muy complicadas, y donde la subsistencia del club dependía de un ascenso, sí, para la viabilidad del club. Entonces, claro, tú lo enfocas de una manera. Si hay largo plazo, te diría patrones comunes, pero el largo plazo, como es una quimera normalmente en el mundo del fútbol, tienes que buscar atajos para conseguir el resultado a corto. Cuando hablo de largo plazo parece que te pones un poquito hierbas y que no das valor al resultado, pero nada más lejos de la realidad, sino el que dude de esto, que mire la trayectoria que llevo, los resultados que he conseguido. El largo plazo lo que te permite es tener buenos resultados sostenibles en el tiempo. El corto plazo puedes conseguir resultados si lo afrontas bien, pero es complicado que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, los clubes se instalan en el corto plazo, están continuamente achicando agua, la inmediatez lleva a eso, la sociedad te lleva más a la cultura de lo inmediato, pero realmente si quieres tener un proyecto sostenible tienes que buscar más el largo plazo. Dentro de eso, ¿qué aspectos son fundamentales? Te los he dicho antes, propósito compartido, vínculos de calidad son importantes para el largo plazo, no tanto para el corto, ¿vale? Alinear
esa identidad, esa idea de juego y ese modelo de juego, es fundamental alinearlo y que prevalezca dentro de la cultura del equipo nosotros antes que el yo. Eso para mí es fundamental. A partir de ahí podríamos entrar a mil ítems, pero ya te digo que yo intento ir a los clubs como con muchos recursos, pero con un libro en blanco. Bueno, muy interesante. Y tú, estos que, o sea, tú al final has estado en unos cuantos clubs ya, evidentemente en tu trayectoria. Yo, por ejemplo, ojeando tus redes sociales, me di con el vídeo del Sabadell en Ipurúa, en la fase de ascenso, que estabais descendidos en ese momento, en el descanso, a la vuelta del, creo que es la primera ronda, ¿no?, de la fase de ascenso, que el equipo, estando descendido, o sea, no descendido, sin eliminado del ascenso, bueno, se pone más a animarse a sí mismo, a cantar dentro del vestuario. No sé si será esa, pero ¿a qué sitios te lleva este liderazgo, cuando está bien aplicado, ves que hay resultados? ¿Ha habido alguna vivencia bueno, no sé si de este estilo o de otro estilo, en el que digas, joder, pues aquí se ven muchos resultados y que te haya marcado? Sí, de diferente manera. La clave es en qué energía sentir. Cuando hablamos de energía, como es algo abstracto que parece, pues eso no se puede ver, ni tocar, ni pesar, ni medir, parece que no tiene, ¿cómo decirte?, no tiene importancia, ¿no? Pero casualmente las cosas que no se pueden ver, ni tocar, ni pesar, ni medir, son bastante más importantes que aquellas que sí se pueden ver, tocar, pesar y medir. Ahora que parece me estoy poniendo un poquito hierbas, el olfato que te da un vestuario, cuando digo el olfato, ¿qué ves, qué observas, qué sientes, qué transmite el equipo? Tú lo tienes que identificar y tener la habilidad para llevarle a la energía que le empodera para competir, ¿vale? Tienes que tener, primero, la capacidad para identificar cómo está el equipo, segundo, saber hacia dónde le quieres llevar y tercero, encontrar la vía, el puente para llevarle ahí. Y a veces el puente es tocar un botón, que es el botón, por ejemplo, del orgullo, es tocarle el orgullo, el amor propio a tus jugadores, a tu equipo. Hay otras veces que es la autoestima, hay otras veces que es el cambio de energía. Lo que hablas de Ibar, pues ya lo he hecho en alguna otra ocasión, decir, ¿qué le empodera a este equipo? Un equipo que por circunstancias se podía sentir atenazado, bloqueado por la urgencia, la necesidad y el peso del escudo por ascender. ¿Qué botones tienes que tocar para que el equipo se libere? Pues identificas que eso puede pesar y está pesando, identificas que has hecho una buena primera parte, pero en el descanso muchas veces el jugador ya empieza a decir, nos quedan 45 minutos o hacemos un gol o estamos fuera, y eso es un pensamiento inconsciente o consciente que refleja, y esos pensamientos, un pensamiento genera una emoción, un comportamiento, y un comportamiento, un resultado. Entonces, hay que o tocar a través del pensamiento o a través de la emoción para cambiar el comportamiento y el resultado. ¿Cómo? Si yo identifico que está el equipo así y de igual manera identifico que hay una canción que le empodera, que le conecta, que le hace vibrar alto, que le hace sentirse empoderado, que normalmente es una canción que ellos la ponían mucho en el vestuario después de una victoria, después de momentos felices, bueno, no tiene que acontecer el hecho para que se dé la emoción. Vamos a generar la emoción para que se dé el hecho. Entonces le dije a Miguelete, un fenómeno, que preparara la canción, que le diera el play, y la energía se cambió sola después de una breve charla de 4 o 5 minutos de 4 cositas que había. Me importaba más lo emocional que lo táctico. Y tocamos ese botón. Ese día fue ese botón. He tenido otras experiencias. Recuerdo en Zamora en mi primera etapa, el equipo tenía una canción que le empoderaba, que construyeron ellos. Era algo muy potente. Y en el playoff también, la eliminatoria del playoff, en el descanso, yo recuerdo, chicos, vi la energía, el bloqueo, la situación todavía más agudizada, porque jugamos de locales. Y no di ni charla ni nada. Yo, chicos, vamos a cantar nuestras canciones, pues no a cantar, a abrazar, a liberar oxitocina, pues si libera oxitocina se cambia la emoción, y la segunda parte es que no tuvo nada que ver con la primera. Quiero decir, ¿funciona eso? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que hay que poner una canción siempre? ¿Que hay que...? No, hay que ver en qué energía y cómo cambias. Y creo que los entrenadores somos un poquito artesanos de la energía y en la que vibra el equipo y en la que es necesario para que se empodere y para que rinda, que es lo que se trata. Ya.
Hablamos ahora de resultados más positivos, que ha habido muchos, ya no en lo deportivo, o sea, parece que al menos desde fuera la visión que hay de tu trabajo en los grupos, resultados muy positivos. Entiendo que también que tu trayectoria habrás tenido momentos de relaciones con jugadores más negativos, jugadores que no te hayan seguido tanto, o que se hayan desconectado, o que por sus características personales o sus contextos no te hayan podido seguir tanto. Por ejemplo, en Zamora sí que hablaste de la segunda etapa, creo que es, de jugadores que no querían que se les exigiera tanto, por ejemplo. ¿Cómo se gestiona o cómo se intenta reconducir esas situaciones en las que hay un jugador que no te sigue tanto? Sí, al generalizar de jugadores, o sea, yo tengo que decir que lo que predominó fue la profesionalidad, el compromiso en una situación adversa, pero hubo gente que no estaba alineada con eso. A mí me cuestiona nada más. Una persona capitán de allí, cuando se da la situación de los impagos y tal, la pregunta que me hace, al lado de los otros dos capitanes, es: David, el nivel de exigencia va a ser el mismo. Entonces desde ahí ya dices, wow, ¿qué está pasando aquí? No te lo está diciendo el que viene de fuera, el que tampoco lo entendería o no lo compartiría, sino te lo está diciendo una persona que es referente, que es líder y que esto. Entonces dices, identificas que hay ahí un problema. Y esto, cuando hablas del seguimiento, insisto, el ideal lo tengo claro, pero tengo muy claro que hay veces que hay que tocar otros botones. Y hay veces que hay que poner límites y hay otras veces que hay que decir, mira, por aquí no voy a pasar. Lo conveniente no es hacer que hagan lo que tienen que hacer, es hacer que deseen hacer aquello que tienen que hacer. Claro, pero eso es muchas liderar. veces que es muy difícil, claro. Y cuando no consigues eso, tienes que tocar otros botones con algunos jugadores, porque yo te digo que hay jugadores allí que honraron, y gracias a ellos se consiguió lo que se consiguió en un momento de extrema dificultad para el club, para el equipo, diría para la ciudad, porque Zamora, el equipo de fútbol para una ciudad como Zamora, capital de provincia, tiene una trascendencia muy importante para todo zamorano, y hay mucho zamorano orgulloso del Zamora viviendo lejos de Zamora, porque es una ciudad, una provincia donde hay mucho éxodo, mucha gente que se va afuera a ganarse la vida, ¿no? Quiero decir con esto que tienes una responsabilidad, y ahí la pregunta que te tienes que hacer es: ¿qué necesita el equipo de ti? Punto uno, el equipo, no un jugador concretamente. Si el problema que tiene el jugador es personal, te pones al servicio del jugador, mejor dicho, la persona. Pero cuando eres el líder, o debes ser el líder, eres el entrenador de un equipo, la misión es lo primero. Y ahí lo que yo siempre he llevado al límite es: he pagado el peaje que ha sido necesario. Cuando digo el peaje que ha sido necesario, es un peaje personal, porque para mí es muy fácil, tanto en Zamora como en Sabadell, es muy fácil no tocar ciertos botones y que todo vaya bien y bonito, pero no se hubiese logrado. O sea, siempre podemos poner en duda, haciendo otras cosas, hacia dónde, o sea, qué hubieses logrado. Lo que nadie puede dudar es lo que se ha logrado, con hechos irrefutables y clasificaciones que no admiten duda, o ascensos que no admiten duda. Entonces, tengo muy claro que los caminos que elegí en ciertos momentos, siendo diferentes caminos, mi primera etapa en Zamora, mi segunda etapa en Sabadell y tal, todas han llegado al mismo lugar, que es al éxito de la organización y del equipo, que es al final para lo que te contratan, pagando un peaje muy elevado, personal y profesional en algún caso también. Estamos hablando mucho de relaciones con los vestuarios, con los jugadores, pero al final un entrenador evidentemente tiene que cuidar más relaciones, tú que hablas de la industria, más relaciones que solo con su propio vestuario. Por ejemplo, cuando, pues, por ejemplo, hablemos con la prensa, al final en ciudades muy grandes que has estado, hay muchos medios, el fútbol lo sigue mucha gente, hay muchos ojos puestos sobre ti. ¿Crees que, por ejemplo, la prensa cumple un papel muy importante en la estabilidad del equipo? ¿Es mejor tenerla él de tu lado, o, bueno, cada uno es libre de... O sea, bueno, si juega un papel muy importante o no? O sea, ¿cómo es importante para el entrenador cuidar esa relación? Sí, es importante, es importante. En primer lugar, varias cosas, ¿no?, de lo que has dicho, ¿no?
Hay veces que desde una poltrona o desde no haber dirigido nunca, vamos, ni a la comunidad de los vecinos de tu casa, se pretende dar lecciones de liderazgo. Yo me he formado en liderazgo, llevo 26 años gestionando equipos y sé ejercer diferentes liderazgos en base a la finalidad, el contexto y las circunstancias, ¿vale? Te digo porque, Javier, en esto te vas dando cuenta no soy nadie para dar lecciones de nada, pero tampoco para recibirlas de gente que no ha llevado a un grupo de personas en su vida, ¿no? Dicho esto, cuando lo extrapolamos a medios, a la energía, es muy importante alinearlo, pero no siempre lo consigues porque evidentemente los entrenadores somos el centro de la diana cuando vienen mal dadas, y debe ser así, defiendo que sea así. De hecho, yo defiendo un liderazgo que cuando en tiempos de bonanza, cuando vengan bien dadas, sea que poco ruido, mucho segundo plano, el protagonismo ahí es de los jugadores y el foco tiene que estar en los jugadores, pero cuando vienen mal dadas, yo soy dar un paso al frente, hacerme responsable de todo lo malo que le ocurra al equipo y de alguna manera proteger al equipo en primer lugar, y segundo, en los momentos de adversidad es cuando un líder debe tener una visión, y esa visión debe ser inspiradora, y sobre todo más seguridad debes tener. Eso a veces pues genera, porque hay veces que en el sector periodístico se mezcla, mejor dicho, información de opinión. Y cada vez hay más opinión y menos información, donde se da la coyuntura también que esa opinión viene desde una falta de conocimiento, desde la más absoluta ignorancia, y no lo digo en el sentido despectivo, por ser un ignorante. Yo ignoro la mayor parte de las cosas que pasan en la vida, sino porque ven al equipo una vez a la semana, no han analizado al rival, no saben en qué estado está el equipo, qué lesiones tienes, no saben nada, llegan allí. Hago esta analogía, a mí me encanta el cine, yo soy de los que todavía, siempre que puedo, voy al cine, con mis hijos cuando tengo tiempo de estar con ellos, y cuando he estado solo ahí en Sabadell o en Zamora, pues solo, ¿no? Y yo salgo del cine y digo, joder, la peli me ha gustado o no me ha gustado, me ha emocionado o no me ha emocionado, la volvería a ver o no, la recomendaría o no, pero no me pongo a criticar el papel, el guión, el paisaje, aspectos que no tengo ni idea cómo se hace una película. Si el director no sé qué, ¿me explico? Sí. ¿Qué pasa? En el mundo del fútbol hay muchos entrenadores. Entrenadores hay muy pocos, hay muchos técnicos titulados. Pero digo, en cada casa... Te he entendido, no. Pero yo me gusta el matiz, hay mucho técnico titulado, entrenador hay poco, y luego hay mucho opinador. Y opinión, todo el mundo puede tener opinión, pero la clave no es si tienes opinión, si tienes criterio. Tienes criterio para hablar de algo. Yo me pongo a ver ahora mismo, y te digo, me gusta el baloncesto, me gusta ver de todos los deportes. Yo un partido de baloncesto, de balonmano, de waterpolo, puedo decir, me gusta o no me gusta. Yo no tengo ni idea si ese cambio ha sido adecuado, si se ha ido bien al ataque, no tengo ni la más pajolera idea, perdóname la expresión, somos de Bilbao y creo que nos entendemos. No tengo ni idea. ¿Qué pasa? Hay mucho atrevimiento. Entonces ahí cuando se mezcla, pues tienes que hilar. Yo, mecanismos que tengo, yo fui a Sabadell, me quité redes sociales, me las quité del móvil, porque el tema es la influencia que tienen esos medios de comunicación en la masa social y en el esto. Te quitas, percibes ya un poquito, pero te quitas de ruido, de eco. En Zamora los primeros 2 años solía escuchar bastante y leer bastante, año y pico. Luego ya dije, no me aporta nada en primer lugar y ya sé en qué energía he ido. Entonces ya me quité de leer. Entonces, si van todos alineados, bien, si no, si puede ser algo más didáctico, genial, pero la gente, si le sacas del discurso de cojones, pelotas y tal, y te vas un poquito más profundo, ya te empiezan a llamar filósofo. Y no hay, te digo, claro, te lo llaman de manera despectiva, pero no hay mayor halago que te llamen filósofo. No hay personas más inteligentes en esta tierra que las personas que están consideradas como filósofos y tienen un nivel de profundidad mucho más allá del que puede tener cualquiera desde el sofá de su casa, ¿no? Que es donde te llaman filósofo, desde el sofá de su casa. Aquellas personas que
que no son capaces de hacer nada por sí mismos y solo se dedican, suelo decir que hay dos tipos de personas, los que hacen algo y los que se dedican a hacer algo, como tú estás haciendo, tratando de llevar adelante este proyecto, este podcast, y las personas que se ponen a criticar a los que hacen algo o hacemos algo. Yeah. Entonces, para mí, como hay dos tipos de personas, a mí las que hacen algo, salga bien o salga mal, para mí mi reconocimiento, simplemente porque se atreven a mostrarse y a exhibirse. Yeah. Y al que lo critica, solo diría una cosa: hazlo tú. Ponte tú a hacerlo. Yeah. Otra de las relaciones que tiene la figura del entrenador es con la afición. No te voy a preguntar cuando las cosas van muy bien, porque evidentemente cuando las cosas van muy bien todo va para adelante, y cuando las cosas van muy mal todo va para atrás. Pero más cuando tú has estado en ciudades grandes que se encontraban en momentos que igual por masa social e identidad, o sea, y por entidad, estaban fuera de lo que la lógica podía ser, fuera de su posición en el orden o en la jerarquía. ¿Cómo se levanta? O sea, ¿cómo es difícil reenganchar, volver a ilusionar a la gente? Eso entiendo que será complicado. Sí, porque se asocia rendimiento a resultado y no siempre va así, en primer lugar. En segundo lugar, sí tengo que decir, Javier, que me he sentido querido pretendente en todos los clubes donde he estado, por gran parte, no gustas a todos, pero el reconocimiento a tu labor, a tu profesionalidad, a que honras tu profesión, sí siento que lo he sentido en gran parte, quitando en Irún, que estuve 3 meses y se dieron varias circunstancias que hay que aquello fue muy, muy complejo. Zamora me he sentido muy querido. En Sabadell, a pesar del inicio, para mí, el día del ascenso, pues yendo ahí al ayuntamiento, el día de la celebración, pues mucha gente me decía: yo no creía nada en ti. Claro, llegué 6 partidos, yeah. 3 empates, 3 derrotas, era normal no creer, pero ese reconocimiento de decir, mira, pero muchos, y todavía hoy me dicen y me escriben algunos por redes sociales y tal, que gracias por demostrar que estaba equivocado. Y eso yo creo que tenemos, para mí es, lejos de ser una presión, para mí es una motivación. Cuando digo es una motivación es que los que formamos parte de un equipo, bien como staff o como jugadores, que tenga cierta repercusión social, ¿vale? A nivel, creo que tenemos un gran poder, que es hacer felices a mucha gente, yeah. Aunque sea un rato pequeño, aunque sea durante 2 horas, aunque sea durante una semana, que se van a ir orgullosos de su equipo. Y yo cuando esto no ha sido así, lo he convertido en gasolina. Es decir, para mí, cuando yo recuerdo después del 0-4 contra el San Andreu, 5 partidos allí, y desde el minuto 60-70 la gente gritando Movilla y Misión, yo, que el Ángel delegado, pues bueno, me quiso llevar a vestuarios tratando de protegerme y le agradezco, yo fui ahí a dar la cara y me tiré 10-15 minutos delante de la grada escuchando sus insultos, su menosprecio a mi labor, a nuestra labor, o a mí como máximo responsable de esa labor. Y aquello fue gasolina porque para mí era un reto hacerles cambiar de opinión. Ese fue. Entonces, cuando vienen bien dadas es muy fácil. Claro. Cuando vienen mal dadas es cuando hay que ponerse el primero en la foto, asumir toda la responsabilidad y utilizar ese juicio, esa crítica, ese insulto, ese menosprecio como gasolina para dar lo mejor de ti. Y a mí, sinceramente, yo rindo mejor, siento que sale lo mejor de mí en las circunstancias más adversas. ¿Y al jugador? Porque el jugador, es verdad que puede ser un aliciente muy fuerte el que haya gente apoyándote, pero también puedes jugar en casa, sí. Y que suponga un bloqueo. Sí, y lo he vivido en Zamora. Cuando llevo el primer año pasa y hay que hacer un cambio, un poquito de PNL, ¿no? De un cambio de paradigmas, y cambias el pensamiento, también cambias la emoción, hay que aprender a hablarse, y ahí vuelvo a la cultura de equipo y cómo se habla el equipo. Y en Sabadell me pasa también, y ahí para mí hay 2 caminos, ¿no? El camino que topas a nivel interno, que es la forma que se habla el equipo, transformarla en una que primero sea consciente cómo se está hablando y cómo impacta eso en su rendimiento, ¿vale? Y tengamos una cultura de equipo de hablarnos diferente, de manera que nos empoderemos con diferentes técnicas, pues lo que te he dicho antes, ¿no? La música el otro día, aquel partido de Eibar, lo hicimos también en Murcia, también en el descanso de partido. Y luego la externa. La externa es ponerte el primero en la adversidad. Es decir, no señalar ahí a un jugador porque haya fallado, ni al árbitro, ni a las circunstancias, ni a las lesiones, sino asumir tú toda la responsabilidad
para que todos los focos en la crítica vayan hacia ti, para que liberes al jugador. Es mejor, o sea, que el equipo de alguna manera sienta el aliento de su afición a que la sienta el entrenador y a los jugadores se sientan señalados, o todos nos sintamos señalados. Si alguien se tiene que sentir señalado, juzgado y criticado, para que el equipo rinda, debe ser el entrenador. Entonces ese es uno de los peajes que un entrenador tiene que estar dispuesto a pagar en la adversidad, ¿vale? Porque cuando vienen bien dadas es muy fácil, todos nos gusta salir en la foto, pero hay que salir el primero en la foto y a poder ser el único en la foto cuando vienen mal dadas. Ese es un código debe existir, debería tener cualquier entrenador. Y la última relación que quería repasar es la de entrenador con directiva. Tú has tenido muchos momentos, divertidos, sí. Directivas muy diferentes y bueno, pues que han salido en las noticias recurrentemente. De hecho, no para repasar todas las relaciones que has tenido tú, no, pero bueno, ¿cómo es la relación? Pues por ejemplo, cuando te encuentras en Zamora, esta situación de impagos, de cárcel, o en Baracaldo, lo que pasó con el tema del despido, que luego los jueces te dieron la razón. Claro, ¿cómo se llevan estas cosas? Muchas cosas te diría, mira. Primero, algo que he aprendido con los años, la gente no quiere saber la verdad, quiere tener razón. Es decir, lo que pasó en Baracaldo, hubo un porcentaje muy elevado de la masa social que se posicionó a mi favor. Eso fue contraproducente para mí, porque otra de las cosas que no me ayudaron es que a mí me destituyen en la jornada 29, a 2 puntos del playoff creo, y se acaba más cerca del descenso, bueno, se salvan en la última jornada, ¿no? De 9 partidos solo se gana el primero. Entonces, como no se puede justificar a nivel deportivo, se buscan motivos extradeportivos para justificarlo. Algo que, claro, si el equipo estaba en dinámica ascendente, porque a mí cuando me destituyen a los 10 puntos de 12, o sea, sí, que iba para arriba, sí. Y deportivamente el impacto que tiene el otro entrenador no va alineado con lo que busca el equipo, pues el ruido es mayor. Entonces se construyen un montón de argumentos para justificar una decisión difícilmente justificable. ¿Yo cómo lo hice? Yo traté hasta en 7 ocasiones, por escrito, a través de mi abogado y tal, de llegar a un acuerdo amistoso con los dirigentes del club, pero no fueron ni al acto de conciliación. O sea, aquello era... Entonces, tratas, evidentemente, de ir de manera amistosa, oye, mira, separaron nuestros caminos, pues vamos a hacerlo bien. Si no se trata, pues no te queda otra que ir a la justicia, ¿vale? No ya porque tengas un contrato, sino porque tienes un honor que defender y una dignidad que defender. ¿Qué pasa? Cuando digo que la gente no quiere saber la verdad, quiere tener razón, yo ahí, claro, hay un proceso judicial que tarda unos meses, no sé cuántos meses fueron, y hay un juez que es una persona que juzga todos los hechos, 5 horas y media de juicio, no fue 5 horas y media de juicio, donde a mí, como no me interpeló la parte contraria, yo no pude ni hablar, pero hubo testigos, hubo pruebas, hubo hechos, y donde un juez dictamina que tienes razón. Vale, recurren. Hay 3 jueces que valoran ese recurso y todas las pruebas y dictaminan los 3 jueces por unanimidad que tienes razón. Da igual. La industria, es decir, las personas, en este caso la persona que dirige el Baracaldo, para justificar trata de manchar tu imagen, inventándose un montón de situaciones que la justicia había dicho que no eran ciertas, y ahí manchan, incluso tienes que retroceder. O sea, una reputación cuesta años labrártela y construírtela y ganártela. Te la pueden romper en 2 días. Y esto es lo que me pasó a mí con Baracaldo, con una situación que ahora no tengo, porque en su día sí salgo de Baracaldo con miedo a contar mi verdad, por miedo a no entrenar. No tengo ningún miedo a no entrenar, o a que no tengo ningún miedo. Ha pasado ya casi 10 años, y lo que se demostró es, años después, que esas personas que dirigían el club lo dejaron con una deuda millonaria. Lo que se demostró años después, bueno, meses después, es que yo tenía razón en la redacción de los hechos, y lo que se demostró es que esta persona que dirige al club tenía un interés espurio en dirigir el club. Y lo que se demostró después es que la situación de fricción, bueno, se demuestra también que hay 6 directivos de esa junta directiva que dimiten en bloque por todo eso que luego se descubrió. Y a mí me dicen, David, me dicen en diciembre,
van a buscar los motivos para destituirte. Yo soy destituido el 13 de marzo y en diciembre ya lo sabía. Es decir, tienen una decisión tomada, ¿por qué? Porque yo de manera inocente descubro que faltaba dinero. Bueno, me pasan un presupuesto de plantilla, me pasa la dirección deportiva, bueno, el secretario técnico, perdón, y el contable del club me pasa otro presupuesto que había 30.000 euros de diferencia. 12.000 era un error de un Excel, 18.000 euros pues estaban ahí. Pues yo lo descubrí, yo pensé que era un error, y pregunté por ese error, hasta que me dijo el abogado del club, uno de los que dimitió, el abogado que era directivo, me dice: David, cuando te has dado cuenta, se te ha notado que te has puesto colorado, porque te has dado cuenta que estabas preguntando, queriendo saber dónde estaba el error, pero no había un error, pues había intereses. De esta situación que te llevas, pues que te llevas que la industria, como dijo una de Yagoba, no sé si es una frase suya, hace tiempo que la guarnición se ha comido el solomillo, es decir, la industria, los intereses se han comido el deporte. Y la de Zamora pues es una situación diferente. El único objetivo ahí era ascender para la viabilidad del club, sabiendo que eso pues podía llevar que vienen otros dueños con un entrenador que ya tenían un compromiso previo para llevarle, que era Sabas, y que lo respeto. Y porque si una propiedad compra un club, lo que quiere es rodearse de gente de su confianza, ¿no? Claro. Entonces se rodeó. Entonces aceptar esta industria, cuando yo digo aceptar, ya cuento esto desde el desapego, es que cuando digo me trae sin cuidado es, o sea, que ya no me pego con esto, ya me he pegado durante muchos años con esto. Entonces ya aceptas que un entrenador, cuando empiezas en esto, crees que si tienes resultados vas a crecer, vas a ascender categorías, vas a tal. Yo puedo decir que hasta la tercera categoría del fútbol he conseguido, pero que esto no va de resultados, esto va de relaciones, va de contactos, va de adaptarte a la industria y va de aceptar unas reglas del juego que son complicadas porque atentan contra tu vocación, ¿no? ¿Y al jugador cómo le afecta? Porque, joder, vosotros, por ejemplo, en Zamora tuvisteis esta situación y ascendisteis. Sí. Entonces, se puede separar la situación institucional del club. No, forma parte, no se puede separar. O sea, decía antes Miguel, hablando con él, hay un elefante en la habitación. No podemos obviar que hay un elefante. Bueno, vamos a afrontarlo. Para mí, lo más fundamental es hablar las cosas con frontalidad, con claridad. Yo entré al vestuario y dije: chicos, está claro que tenemos un problema. De nosotros depende tenerlos. Esto no depende de nosotros. Lo que pase con Víctor, el tiempo que tarde él en demostrar su inocencia, o la justicia lo contrario, tal, esto va para largo, sabemos todos que va para largo. La situación del club, con las cuentas bloqueadas, o están bloqueadas, va para largo. Vosotros tenéis una situación que hasta junio no vais a cobrar, pero en junio está AFE que os protege, porque AFE les dijo que no se preocupara. Me preocupará el equipo de febrero a junio. Yo pregunté uno por uno a todos los jugadores si podían llegar económicamente, si podían sostener la situación. Solo hubo uno que me dijo que tenía muchas dificultades. El resto, por familia, por amigos, por lo que sea, podían sostenerse. Y a esa persona, pues bueno, pues tratamos de ayudarle para que no tuviera ese dolor. A partir de ahí, el segundo problema, ¿cuál era? Si nos dejamos llevar, el problema era mayor. El valor del futbolista se desvirtúa, las posibilidades de mercado son menores, incluso aquellos que pretendían y consiguieron seguir en el Zamora si tenía viabilidad, ascendiendo iba a ser mucho más probable, porque si no ascendíamos no iba a haber. Entonces, asumir la responsabilidad y ser protagonista, es decir, estas las circunstancias, vale, son irrefutables, son neutras, son las que son. ¿Qué hacemos nosotros con estas circunstancias? Y eso es lo que hicimos, y gran parte de la plantilla entendió el mensaje, y los que no lo entendieron hubo que tocar otros botones para hacerlos entender, pero ya te digo que creo que lo logramos aceptando la situación, no negando algo que era evidente. Bueno, me parece muy interesante, una manera diferente de enfocarlo, claro que sí. Antes te he dicho que era la última relación que quería repasar, pero se me ha olvidado la última, que es la relación con uno mismo. Al final, el entrenador es la figura
yo creo, no sé si más solitaria del fútbol. Tú eres el que, como estás diciendo, se pone delante el primero en la foto, eres que cuando vas mal dadas te tiran los dardos. Si a mí ya me cuesta, entrenando a chavales, cuando me viene un padre y me dice, oye, no sé qué, no sé cuál, ya me cuesta pasar esa tarde de buen humor, no me quiero imaginar cuando hay decenas de miles de ojos puestos en tu trabajo. ¿Cómo se gestiona uno con uno mismo? Sí, es muy buena pregunta, Javier. Yo lo primero que te diría es que cada cual sufrimos nuestro propio naufragio, es decir, cada cual tenemos nuestro propio drama. El tuyo es ese, pues para cada uno tenemos, ¿no? Para mí, a ver, aquí no hay un libro, ni hay un método, ni hay un... Yo sí decirte que para mí lo más difícil era cuando encontraba esas palabras que te he dicho de vas a mantener el mismo nivel de exigencia y tal. Cuando venía aquí a Bilbao a ver a mis hijos, era despedirme de ellos, el mayor, pero sobre todo el pequeño, ¿no? Entonces tenía 1 año y medio el pequeño. Y cuando me decía, Aita, no te vayas, encontrarle un sentido. Yeah. Y el sentido, yo salía de aquí, de hecho, cada martes que me despedía, no venía a todos, pero trataba de venir los lunes después de entrenar y el martes salir para allí. Y después de quitarme las lágrimas en los ojos y el nudo en la garganta, no trataba de que mereciera la pena, porque no merecía la pena ese tiempo que le estabas dejando dedicar a tus hijos pero sí que tuviera un sentido. Y cuando dices tiene un sentido, yo decía, si somos capaces de ascender al Zamora en estas circunstancias y darle viabilidad al club gracias a lo que logremos en el campo, que se aumenten las posibilidades de viabilidad llegando un inversor, no habrá merecido la pena, pero sí tendrá un sentido. Yeah. Entonces, en los momentos de dudas, de dificultad, hay que conectarse con el propósito y con el sentido. Y a mí es lo que me ha dado, ¿no? Cuando digo es lo que me ha dado, todos tenemos momentos de, como tú dices, de soledad, es sí. el puesto, digamos, que más, bueno, pues las victorias tienen muchos padres, pero la derrota solo tiene una, y así debe tener, y así así tiene que ser, ¿eh? No estoy en contra de eso, pero sí esos momentos de soledad, encontrar el sentido. Eso para mí es lo más complicado, pero si lo consigues tener fuerza. Bueno, pues para todos los entrenadores que nos estén viendo, seguro que es un consejo importante. Ya dejando a un lado el tema relacional, que hemos usado mucho, ya centrándonos en lo que te gusta plasmar en el verde, entiendo que depende de los jugadores, pero ¿cómo te gusta que sean tus equipos? Primero, que no sean mis equipos, que sean los equipos del club donde entreno, es el matiz, ¿no? Porque ahí estoy apartando mi ego. Lo que quiero es que se parezcan a aquello que su gente, su masa social desea, que transmita aquello que su masa social se siente identificado. Eso es lo que aspiro. Yeah. ¿De qué manera? Yo, si hablo de mí y de mi ego, lo único que a mí hay un patrón en común en todos los equipos es la proactividad. Cuando digo proactividad es no esperar a que las cosas pasen, sino hacer que ocurran. Y esto, tú puedes ser proactivo sin balón. Pues tú puedes llevar al equipo contrario a llevarle a las situaciones de juego que a ti te interesan. Y con balón puedes tratar de llevarle a las que te interesan, teniendo en cuenta que el rival forma parte de ti. Es decir, lo que el rival haga va a venir condicionado de lo que tú le permitas y viceversa. Entonces, dicho esto, el único patrón común de los 26 años que llevo, acentuado en los últimos 15 años, vamos a decir, donde ya mi identidad como entrenador está más reflejada o más consolidada, es la proactividad. El resto, soy muy versátil, soy muy de ponerme al servicio del club y del equipo. Ya. Bueno, pero desde ese principio de proactividad, oye, pues está bien. Luego, por ejemplo, hay mucha diferencia en qué intentas plasmar tú. Pues hemos hablado antes de los atajos cuando llegas a mitad de año. Por ejemplo, cambia mucho tener una pretemporada a llegar en enero, febrero. A nivel futbolístico entiendo que también cambia mucho, te tienes que adaptar mucho a lo que también viene trabajando el equipo, entiendo, ¿no? Sí, a nivel futbolístico sin duda, tienes que identificar y de hecho lo que hice en Sabadell fue la primera semana, dije al staff, hacer lo que veníais haciendo, quiero identificar qué veníais haciendo. Cuando visualizas un equipo competir, te imaginas cómo entrena, ¿vale? Y aciertas, yo suelo acertar bastante.
cuando he tenido la oportunidad de contrastarlo, ¿vale? Pero había cosas que yo quería mantener. Aquellas cosas que entendía que eran positivas, las mantuve. Gracias a esa semana identifiqué capacidades dentro del staff o líneas que entendía que eran incluso mejores de lo que yo podía aportar. Recuerdo, bueno, unas tareas orientadas, unas evoluciones con finalización muy secuenciadas, muy conectadas y enlazadas, de sesión de -2, que dije, joder, esto es potentísimo, esto hay que mantener. Que si yo hubiese entrado con mi libro, no hubiese visto, ¿vale? Dicho esto, luego ves qué aspectos tienes que girar, cambiar, que iban más relacionados con los hábitos, con la cultura, con la competición, y ahí es donde metes, ¿no?, el bisturí. Y respecto al vestuario, o sea, es muy diferente porque tú no tienes tiempo ahí, tú llegas en semana ya a competición y es la competición la que te prima, no tienes tiempo para construir una visión, una misión, unos vínculos de calidad, un propósito, o sea, no tienes tiempo para construir aquello que va a ser tu brújula en la adversidad, lo que te va a mantener estable. Yeah. Porque en la pretemporada lo bueno que tienes, primero, que no hay roles dentro del equipo, no hay este juega más, este juega menos. Segundo, la energía, la ilusión es muy elevada y puedes dedicarle tiempo a construir y anticiparte a aquellas situaciones de adversidad que van a venir después. Si no tienes tiempo para eso, estás continuamente buscando atajos. Cuando digo atajos es, si es verdad que yo voy a saber por un proyecto, me contratan por ese proceso que había implementado en otros equipos y que ven que puedo implementar en un proceso de selección de más de 12 horas, con test psicotécnicos, con tal. ¿Qué pasa? Que había parte del club que iba en esa dirección, pero había otra parte que no. No, porque la adversidad, o sea, es en la adversidad donde tú demuestras la creencia en los procesos. Y yo en la segunda semana ya se empieza a torcer y en la tercera ya se tuerce del todo. Y ya tenía la soga al cuello en la tercera semana. Y lo sentí así, y si no es por alguna persona ahí, seguramente, no sé si en la cuarta o la quinta hubiese estado fuera, ¿no? Quiero decir con esto que aunque vayas tú con la intención de generar o de sembrar algo de lo que no has podido hacer en pretemporada, si no sientes la autoridad, si no sientes que te van a sostener en la adversidad, tienes que buscar atajos, y esos atajos tienen un peaje elevado y tienen unos desarrollos mucho más complejos. A nivel puramente futbolístico, ¿tienes algún equipo de todos los que hayas entrado a decir, este es mi favorito, o no sé? Es difícil hacer un ranking, pero bueno, el que digas, aquí es el trabajo a nivel futbolístico ha llegado a unos máximos de lo que yo buscaba. No tiene ni por qué ser, ni teniendo el balón, ni no teniéndolo, sí, ni un poquito. Lo que tú veas. Mira, creo que me han venido dos. Cuando esto me han venido dos, seguro que hay algunos momentos más. Creo que el Baracaldo en mi primer año, un equipo que era uña y carne, equipo afición. O sea, había una consonancia, una energía por lo que hacíamos en el campo y fuera del campo, pero es algo que me siento orgulloso de haber contribuido, porque he sido una parte más de todo esto, de que está todo muy alineado, ¿no? Aquí yo me acuerdo que fue algo muy chulo y que recuerdo con orgullo, ¿no? Y la excelencia, digamos, cuando digo la excelencia, más allá, y me ha gustado el matiz que has puesto, más allá de cómo jugaban, es lo que el equipo transmitía, ¿vale? Sí. Y lo que el equipo transmitía, mi primera etapa en Zamora, aparte de ascensos, récords de goles, de puntos, de victorias, o sea, no sé cuántos récords logramos, el equipo también conectaba muy bien con la afición, pero lo que transmitía era un nivel de entusiasmo, de rebeldía, de coraje, de pasión, de humildad. O sea, una serie de valores propias de un equipo de alto rendimiento que también es algo que me siento muy orgulloso de haber formado parte, ¿vale? Porque como siempre digo, sin buenos jugadores nadie, o sea, yo tengo muchos ascensos, 5 a la tercera categoría del fútbol español, pero sin buenos futbolistas es imposible, y sin buenos futbolistas alineados por un propósito común, tampoco. Bueno, y ya para acabar, mirando hacia arriba, hacia la élite, ¿hay algún equipo, algún entrenador que te, no sé, estimule especialmente, que veas y digas, joder, me gusta mucho? Joder, pues a mí me cuesta más.
por buenos motivos, pero mis mayores referentes están fuera del fútbol, que luego lo llevo al fútbol, ¿vale? Van más relacionados con el desarrollo personal, Fred Kaufman, bueno, tengo gente que me empodera mucho, ¿vale? Segundo, no veo mucho fútbol de élite, de primera división. No, Veo ahora más cuando no estoy entrenando, bueno, porque entrenando es que, con la cantidad de horas que meto viendo al rival, viendo a tu equipo y tal, o sea, realmente veo partidos señalados, o los veo más relajados. De aficionados, amigos, sí. Esos. Se me va al ojo a la táctica enseguida, se me va al ojo a tal, pero bueno. Dicho esto, si hay equipos que, joder, que el Liverpool de Klopp era rock and roll, ¿no? Era esa proactividad bien entendida, ¿no? Y dices, hostia, por no irme a la élite, sino, joder, yo recuerdo el Mirandés de Carlos Terrazas, de segunda división, con ese 3-4-3 en rombo en medio campo, en un equipo que aquello era vértigo puro, y decía, hostia, tío, qué maravilla, cuando ganaba y cuando perdía, era una maravilla de decir a qué niveles de exigencia lleva el equipo, ¿no? Es decir, a qué niveles de... Porque dentro de las estructuras, pues hay estructuras que te protegen más y hay otras que te exponen. Claro. Esa no era exponer, eso era vértigo puro, ¿no? Con un Mirandés en segunda división, que no lo está haciendo, que tener vértigo con un Barcelona en primera tiene su mérito. Lo que hace Flick me parece una pasada, la línea y tal, cada vez le están cogiendo más el tono, pero me parece una pasada. Pero no es lo mismo hacerlo con el Barcelona en primera que con el Mirandés en segunda, ¿no? Entonces me vienen esos equipos que, lejos de cómo juegan, es lo que te transmiten, ¿no? Y te transmiten esa proactividad, ese vértigo, ese coraje, ¿no? Y eso, ahora me viene eso, pero luego, dentro de esto, para mí el valor de la humildad no va relacionado con, no sé cómo decirte, con hablar mal de uno mismo o hablar bajito los logros o las capacidades de uno, ¿vale? Sino tener la humildad, primero, para trabajar más que nadie, ¿vale? Y segundo, para aprender de todo el mundo. Y ahí me considero que trabajo, no sé si más que nadie, pero en todas, honro mi profesión cada día. Y segundo, soy consciente de que me queda mucho por aprender. Yeah. Dicho esto, mi trayectoria también está ahí, y creo que me considero legitimado para decir que no, como se ha dicho en algunos lugares, ¿no? De que se ha ascendido a pesar de mí se puede ascender una vez, no sé, lo veo difícil, pero 5 veces a la tercera categoría del fútbol español o 8 ascensos como llevo, no es que pasara por allí ni a pesar de mí, ni siquiera gracias a mí, pero sí es verdad que conmigo, y eso hasta los haters no podrán rebatirlo, aunque les duela, Bueno, David, pues muchas gracias por venir. Javier. La verdad que ha sido una charla muy interesante, yo creo que para mí y para el espectador también. Así que seguimos en contacto, y a la gente que nos está viendo, pues que nos siga y que te siga en redes sociales para que vea el tema del proyecto, que a mí me parece muy interesante. Bien, pero yo agradecerte y felicitarte por el coraje que hay hoy en día para emprender, para no ser de los que están en el sofá de casa criticando lo que hacen los demás, sino decir, venga, voy con este proyecto, desearte, no la suerte, que no creo en ella, el mayor de los aciertos, y que he disfrutado mucho esta conversación. Perfecto, es que ricasco.